Bueno, hoy vamos a arrancar ya con la última unidad que tiene práctico al menos, queda la parte, la unidad de ambiental, eso lo van a ver con Rita, es bastante más teórico. Esta ya es la última unidad con práctico y es redox. Muchas gracias a los dos que subieron los ejercicios. Agradezcanle que gracias a ellos subí las líneas de la clase, así que muy bien. Con eso ya terminamos equilibrio. Así que ya arrancamos con redox y vamos a hacer un pequeño repaso del teórico y un par de ejercicios de la parte práctica, así arrancamos. Bien, vamos a empezar entonces definiendo qué son las reacciones redox. ¿A qué nos referimos con una redox? Básicamente son reacciones de óxido-reducción. El nombre estaría al revés, sería reducción-oxidación, pero comúnmente se las conoce como reacciones de óxido-reducción. En este tipo de reacciones, básicamente, hay transferencia de electrones entre las especies que participan. Es decir, entre los reactivos y los productos. O sea, ¿cómo nos damos cuenta si estamos frente a una redox? Porque hay cambios en los estados de oxidación. Lo que comúnmente se lo conoce o le dicen valencias, que no es correcto, pero lo que hay básicamente son cambios en los estados de oxidación. Así es como nos damos cuenta que estamos frente a una redox. ¿Por qué hay cambios de estado de oxidación? Porque hay movimiento de electrones, hay transferencia de electrones entre las especies que participan. Entonces, para que sea una redox, a ver, perfecto, tiene que haber transferencia de electrones, tiene que haber movimiento de electrones. Pero para que efectivamente una reacción sea una redox, sí o sí un elemento debe oxidarse y el otro reducirse. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que no puede oxidarse y que ninguna de las otras especies se reduzca, que alguno se reduzca y que ninguno se oxide, o que se oxiden dos y ninguno se reduzca, o que se reduzcan tres y que ninguno se oxide. O sea, sí o sí, uno de los elementos se tiene que oxidar y el otro se tiene que reducir. Sí o sí. Es condición para que una reacción sea una redox. Puede pasar y hay otro tipo de reacciones, pero no son redox. O sea, para que sea una redox, sí o sí, uno se tiene que oxidar y otro reducir. ¿Cuándo se oxidan las especies? Nos vamos a referir a las especies, a los elementos que forman parte de una molécula. Ahora lo que vamos a analizar es elemento por elemento que participan o que forman parte de las moléculas tanto de reactivos como de productos. Entonces, ¿cuándo se oxida una especie? Cuando el número de oxidación aumenta. Es decir, cuando ceden electrones. O sea, tenemos el elemento y lo que hace es ceder ese electrón. Entonces, el estado de oxidación aumenta. ¿Cuándo se reducen? Cuando captan, cuando aceptan ese electrón. Es decir, cuando el estado de oxidación disminuye. Lo que les mencioné, que para que sea una redox, sí, uno debe oxidarse y otro reducirse. Entonces, uno cede electrón y el otro acepta estos electrones. A uno le aumenta el estado de oxidación y al otro le disminuye el estado de oxidación. Es por eso que sí o sí, para que sea una redox, uno tiene que oxidarse y otro reducirse. Entonces, la especie que se oxida, es decir, que la que cede el electrón, al ceder este electrón, permite que otra especie se reduzca. O sea, haciendo esto, cediendo este electrón, permite que esta especie se reduzca. Entonces, la sustancia que se oxida se la conoce como agente reductor. ¿Por qué? Porque permite que otra especie se reduzca. Es opuesto. El que se oxida se llama agente reductor. ¿Por qué? Porque permite que otro, al oxidarse, permite que otro se reduzca. De igual manera, la especie que se reduce, o sea, que acepte el electrón, permite
al aceptar ese electrón, que otra especie se oxide. Entonces se lo conoce como agente oxidante. O sea, lo opuesto a lo que están haciendo es el nombre. Se oxida es el agente reductor. ¿Por qué? Porque al oxidarse permite que otro se reduzca. Para el caso del agente oxidante, a la inversa. Entonces, lo que les dije, para redox es importante tener en claro y recordar el tema de los estados de oxidación. Por lo tanto, la formación de los compuestos. Entonces, hagamos el ejercicio 4 de la página 107, creo que está. No les digo bien. Eh, 106 en mi guía, que no es la más actual. Vamos a hacer entonces el ejercicio 4 para desempolvar un poco cómo hacíamos para determinar los estados de oxidación. El ejercicio 4 nos dice, indique las siguientes reacciones, cuáles son los elementos que se reducen y cuáles son los elementos que se oxidan, señalando los distintos estados de oxidación. Entonces, vamos al A. El A, y acá voy a desempolvar nomenclatura, formación de compuestos, o sea, todo lo que es la unidad 1. ¿Cómo se llama este compuesto? Tengo todo el tiempo del mundo, podemos estar Zoom Pro tantas horas como quieran, vamos en silencio. Ácido clórico. Muy bien. Bien, Martina. Ácido clórico. Perfecto. Este otro compuesto, el que le sigue, Ácido sulfúrico. ah, no. Sulfuroso. Ahí está, me gustó más. Perdón. Ácido sulfuroso, perfecto. Este es fácil, es el ácido clorhídrico que lo venimos usando, y este, ahora sí, ¿cómo se llama este? Sulfúrico. Ahora sí, ese es el sulfúrico. Perfecto. Entonces, ¿para qué me sirve recordar los nombres y por qué les pido que me digan los nombres? Porque es en función del nombre el estado de oxidación con el que está cada uno de los elementos de ese compuesto. O mejor dicho, al revés. En función de cada uno de los estados de oxidación que los elementos tengan, es el nombre. Estamos haciendo el camino inverso. Entonces, en función del nombre, yo puedo deducir qué estado de oxidación tiene cada uno de los compuestos. El hidrógeno en los oxoácidos, ¿se acuerdan la unidad 1? Si se fijan, tienen un pequeño teórico y eso está todo explicado. Es cuestión de desempolvarlo. En los oxoácidos, siempre el hidrógeno con estado de oxidación +1. El oxígeno siempre con estado de oxidación -2, salvo cuando forma peróxidos, que son las excepciones. Entonces, siempre con estado de oxidación -2. Entonces, ¿qué estado de oxidación debe tener el cloro para que esto sea una molécula y no un ion, o sea, no tenga carga? Dicho de otra manera, si se llama ácido clórico, que se llama así, ¿con qué estado de oxidación debe estar para que el nombre sea ICO? +5. Perfecto. +5. Si se acuerdan, el cloro tiene estado de oxidación 1, 3, 5 y 7. O sea, hipo-oso de menor a mayor. Hipo-oso, oso, ico y perico. Entonces, si este es el ácido clórico, está con estado de oxidación +5. Entonces pueden hacer de las dos formas. O a partir del nombre deducen el estado de oxidación, o a partir del estado de oxidación podemos sacar el nombre. Para el ácido sulfuroso, el hidrógeno, vamos de nuevo, siempre +1, el oxígeno -2. ¿Con qué estado de oxidación va a estar el azufre en esta molécula? 4. +4. Perfecto. Recuerden por las dudas que siempre distinguimos con los estados de oxidación si es
más 1, menos 1, más 4, menos 4. Bien, para el ácido clorhídrico, era un hidrácido, era uno de los 7 que les dejé marcar en la tabla cuando lo vimos. Esos 7 que formaban este tipo de compuestos, que eran hidrácidos, siempre con estado de oxidación más chico y negativo. Entonces, ¿qué estado de oxidación tiene cada uno de ellos? Menos 1. Más 1 y menos 1. Más 1 y menos 1. Ahí estamos. Más 1 y menos 1. Y el ácido sulfúrico, Más 6. más 6 el azufre. De nuevo, el hidrógeno, siempre más 1, el oxígeno menos 2, el azufre más 6. Por eso se llama sulfúrico. El azufre, ¿se acuerdan? Tiene 2, 4 y 6. De menor a mayor, hiposo, oso, ico. Si es sulfúrico, es la más grande, más 6. Perfecto. Entonces, habiendo analizado el estado de oxidación, ahora podemos ver qué elementos se oxidan y cuál se reduce. Si se fijan, el cloro pasa de más 5 a menos 1. El otro que cambio es el azufre, que pasó de más 4 a más 6. Entonces, el cloro se reduce y el azufre se oxida. El cloro acepta electrones, por eso pasa de más 5 a menos 1, y el azufre cede electrones, por eso pasa de más 4 a más 6. Sí o sí, uno se reduce y otro se oxida, para que esto sea una reducción. Vamos a agregar una cosa que no pide el ejercicio. Determinar cuál es el agente oxidante y el agente reductor. Cuando nos referimos a qué especie se oxida y qué especie se reduce, vamos a decir el elemento que está adentro del compuesto. O sea, en este caso, el cloro que está en el ácido clórico y el azufre que está en el ácido sulfuroso son los que se reducen y se oxidan respectivamente. El cloro, al reducirse, permite que otra especie se oxide, perdón. Entonces es el agente oxidante. ¿Quién es el agente oxidante? No es el cloro, sino la molécula en la que se encuentra ese cloro. O sea, el ácido clórico. El ácido clórico es el agente oxidante. La especie que se reduce es el cloro. El agente oxidante es la molécula, o sea, el ácido clórico. Para el caso del azufre, al oxidarse, permite que otra especie se reduzca. Entonces, va a ser el agente reductor. ¿Quién va a ser el agente reductor? La molécula a donde está ese azufre. O sea, el ácido sulfuroso. ¿Se entiende la diferencia? Sí, bro. Bien. ¿Mirko? ¿Te dicen Mirko o Gino? Gino. Gino, bien. Gracias por contestar. ¿Están todos viendo el partido River? Estamos... Una clase personalizada, me parece. O Es algún más que otro clase de River, bro. Gracias. Bueno, alguno que diga, no, profe, no estamos viendo el partido, algún otro. No, están todos viendo el partido posta. Bien, seguimos entonces. Vamos al B. ¿El nombre del primer compuesto? Cloruro férrico. Perfecto, cloruro férrico. El hierro está con el estado de oxidación más grande, tiene 2 y 3. Está con estado de oxidación 3, o sea, ICO. Está con estado de oxidación 3, es una sal binaria que viene del hidrácido, el cloro siempre con menos. El otro compuesto es una otra sal binaria que se llama como
Yoduro de potasio, profe. Bien, perfecto. Yoduro de potasio. El estado de oxidación, más 1 y menos 1. Como es de potasio, tiene un único estado de oxidación, es más 1. El otro sale o por el nombre o por lógica. Sí o sí tiene que valer menos 1 para que esto quede 0, o en su defecto, como es yoduro, viene de el yoduro de hidrógeno o del ácido iohídrico, entonces el estado de oxidación más chico y negativo. Para este tipo de compuestos, elementos solos que no tengan carga o compuestos diatómicos, siempre se toma como estado de oxidación 0. Vamos a considerar que tienen estado de oxidación 0. Esto en la redox, profe, sería en la redox. Esto es las redox, exactamente. Siempre que analicemos redox, es 0. Si no, serían dos yodos con carga, uno con menos 1 y otro con más 1. Pero se considera 0, siempre. El siguiente compuesto, que también es una sal binaria, es parecido al yoduro de potasio, cloruro de potasio, de nuevo, más 1 y menos 1. Y este otro compuesto, ¿cómo se llama? Cloruro ferroso. Fantástico. Si antes estaba ICO, ahora está OSO, o sea, con el estado de oxidación más chico de entre 2 y 3. O sea, que si es ferroso, más 2, menos 1, el cloro. Hacemos lo mismo. Si el hierro pasa de más 3 a más 2, y el yodo pasa de menos 1 a 0. Entonces, analizando los estados de oxidación, podemos ver que el hierro disminuye el estado de oxidación, por lo tanto, se reduce, y el yodo pasa de menos 1 a 0, o sea, aumenta. Por lo tanto, se oxida. Nuevamente, esas son las especies que se oxidan y que se reducen. El hierro, al reducirse, permite que otra especie se oxide. Entonces, es el agente oxidante. ¿Quién es el agente oxidante? No es el elemento, no es el hierro, sino la molécula de la que proviene ese hierro, que en este caso va a ser el cloruro férrico. El cloruro férrico, entonces, es el agente oxidante. Lo mismo de recién. El yodo se oxida. Al oxidarse, permite que otra especie se reduzca. Entonces, es agente reductor. ¿Cuál es el agente reductor? El elemento, la molécula de la que proviene ese yodo. ¿Cuál es entonces? El yoduro de potasio, que es el agente reductor. Hay que distinguir entre qué especie se oxida y cuál es el agente reductor. Esto debería salir absolutamente fácil y rápido porque es la antesala a lo que vamos a ver a continuación. O sea, esto sería como un paso súper previo a lo que vamos a hacer a continuación, con lo cual esto debería de salir relativamente rápido y fácil y bien. Es decir, profe, que para identificar los elementos es cuando modifican su estado de oxidación, porque veo que el cloro tiene en toda la ecuación tiene menos 1, entonces, Claro, el bien. cloro no cambió el estado de oxidación. No puede haber dos que se reduzcan y uno que se oxide. Mejor dicho, poder puede haber, no lo consideramos redox. Para que sea una redox, uno se reduce y otro se oxida. Sí o sí. Perfecto, profe, gracias. Bien. Entonces, ¿qué problema tienen las redox? Básicamente, que a la hora de balancear las redox, no es tan simple como hacíamos antes, tipo por tanteo o sea, era bastante simple los coeficientes estequiométricos que le poníamos, teníamos con un 2, un 1, era bastante simple.
El problema de las redox, que al haber transferencia de electrones, también hay que considerar no solo la masa, sino la carga a la hora de balancear. Entonces se complica bastante más, no salen por tanteo. Es muy difícil balancear una redox por tanteo. Entonces existe el método ion-electrón para poder balancear las redox. El método ion-electrón es bastante simple, lo voy a explicar un poco rápido, porque esto es el mismo ejemplo que vieron en el teórico. Vamos a desempolvar esto. Supongamos la reacción del permanganato de potasio con ácido clorhídrico, que da cloruro manganoso, cloro de potasio y agua. Así como está escrita, no tengo idea si es o no redox o qué tipo de reacción es. Entonces, antes de aplicar el método ion-electrón, lo que tenemos que ver es si efectivamente es una redox, o sea, si hay una especie que se reduce y otra que se oxide, y cuáles son estas especies. O sea, sí o sí necesitamos identificar qué especie se oxida y quién se reduce. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar los estados de oxidación. De esa manera podemos saber quién se oxida y quién se reduce. Entonces, el permanganato, el manganeso es una de las excepciones y tiene bastantes reglas. Si se fijan, está en el teórico de la unidad 1. La especie que más se usa para redox es el permanganato. Si se fijan, el manganeso tiene 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1000 millones de estados de oxidación. Están en la guía cuáles son los más comunes y cómo se los nombra. Yo les cuento que el permanganato tiene, el manganeso en esta especie, esta oxidación más 7. El potasio siempre más 1, es el único estado de oxidación que tiene, el oxígeno siempre menos 2. Si no se acuerdan, hacen esa regla y se fijan el valor que debería tener el manganeso para que esto sea molécula y no ion, o sea, no tenga carga. El ácido clorhídrico es relativamente simple porque es lo que venimos viendo, más 1 y menos 1. El cloruro manganoso, de nuevo, ese también lo podrían sacar relativamente simple porque si es cloruro, el cloro está con esta oxidación menos 1. Entonces, ¿con qué estado de oxidación debería estar el manganeso? Para que eso sea molécula y no ion. 2. Más 2. Exactamente. Les cuento que se llama cloruro manganoso. Más 2. El cloro, como molécula diatómica, ¿sí?, tiene estado de oxidación 0. Lo mismo que pasó con el yodo recién. ¿Eso pasa solamente con todos los diatómicos? Con todos los diatómicos o elementos solos que no sean iones. Ya vamos a ver un ejemplo donde hay un elemento solo que no tiene iones. Gracias. Bien, el cloro de potasio, que vimos recién, más 1 y menos 1. El agua es fácil porque el hidrógeno siempre menos 1, el oxígeno menos 2. Entonces, ahí ya podemos distinguir con los estados de oxidación qué especie se oxida y qué especie se reduce. Si se fijan, el manganeso pasa de más 7 a más 2 y el cloro pasa de menos 1 a 0. No puedo comparar, ¿qué ha pasado? Que comparan este cloro con este cloro y dicen, no se reduce ni se oxida. No, porque estamos en una redox, entonces sí o sí, si hay uno que se oxide, debe haber alguno que se reduzca. Entonces, el manganeso, el número de oxidación disminuye, se reduce y el cloro se oxida. Entonces, ya ahí distinguimos qué especie se reduce y qué especie se oxida. Paso siguiente, vamos a escribir las N reacciones, o sea, la N reacción de reducción y de oxidación. Vamos a analizar por separado la especie que se reduce y la especie que se oxida. Para ello debemos ionizar las especies. Es básicamente lo que vimos la semana pasada para la parte de solubilidad.
que ionizábamos para calcular la solubilidad molar, la solubilidad de cada una de las especies, bueno, lo mismo. Por lo tanto, y vuelvo a recalcar la importancia de la unidad 1 en la parte de formación de compuestos para no separar los elementos como pinten. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Ionizar las especies. Entonces, vamos con la de reducción. Ionizamos y tenemos el anión permanganato. ¿Por qué se separa así? Porque esto es una oxisal que viene del hidróxido de potasio con el otro ácido y así. Eso vamos a tener que repasar todo en la unidad 1. Ionizamos, ponemos el correspondiente elemento del lado de los productos reducidos. ¿Sí? Ojo con las cargas, hay que poner las cargas, hay que poner todo. Paso siguiente, tenemos que balancear masa y carga. Primero vamos a balancear masa y después vamos a balancear carga. Antes no balanceábamos carga, ahora con el método ion-electrón sí. ¿Cómo vamos a balancear masa? Tenemos un manganeso del lado de los reactivos y un manganeso del lado de los productos. Entonces, tenemos del lado de los reactivos 4 oxígenos. ¿Cómo vamos a hacer? Todas estas reacciones y todas las redox se llevan a cabo medio acuoso, en una solución acuosa donde siempre va a haber agua. Entonces, para balancear el oxígeno, lo que vamos a hacer va a agregar, agregar tantas moléculas de agua como oxígeno necesite. O sea, tengo 4 oxígenos del lado de los reactivos, vamos a agregar 4 moléculas de agua. Si nos fijamos ahora, tenemos del lado de los productos 8 hidrógenos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar del lado de los reactivos protones. ¿Cuántos? Tantos como necesite. ¿De dónde salen estos protones? Del ácido clorhídrico. Como el nombre lo dice, es un ácido. La semana pasada, cuando vimos equilibrio ácido-base, definimos un ácido como una especie capaz de ceder protones. Entonces, esta especie, este ácido, cede protones. Los ponemos ionizados porque estamos haciendo la hemireacción. Entonces, de esta manera, si se fijan, tenemos ya balanceada la masa. Una vez que balanceamos la masa, recién ahora balanceamos carga. Como esta es la hemireacción de reducción, es el permanganato el que acepta electrones, o sea que los vamos a poner del lado de los reactivos. Profe, sí. me perdí ahí. ¿Dónde salió el 8? De este ácido. Porque esta hemireacción se está llevando en medio ácido. Acuoso, sí, porque todas están en medio acuoso, y ácido. De este ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque un ácido es una especie capaz de ceder protones. Entonces, como estamos haciendo la hemireacción y está ionizada, estos protones vienen de este ácido. Bien. ¿Y por qué la cantidad, digamos, el 8? Porque voy para atrás. Pusimos esta especie ionizada. Ponemos el producto. Tenemos un manganeso y un manganeso. 4 oxígenos, me faltan oxígenos. Agregamos agua. ¿Por qué? Porque está en medio acuoso la reacción. Si te fijas ahora, tenés 4 oxígenos, pero te aparecieron 8 hidrógenos. Ah, está. Ahora sí. Ya, gracias. Bien. Paso siguiente, entonces, balanceamos carga. ¿Cuánta carga le vamos a dar? ¿Cuántos electrones? Tanto como haya aceptado el manganeso. El manganeso pasó de más 7 a más 2. O sea, más 7, más 6, más 5, más 4, más 3, más 2. ¿Cuántos electrones debería haber aceptado? 5. Perfecto. 5 electrones. Entonces, de esa manera, tenemos balanceada masa y balanceada carga de la hemireacción de reducción. Vamos ahora con la hemireacción de oxidación. Ionizamos, reactivo, escribimos el producto.
Perfecto. Paso siguiente, balanceamos masa. Tengo un cloruro de este lado, un anión cloruro, y tengo 2 cloros de este lado. Entonces, agregamos un 2. Tengo balanceada masa, balanceamos carga. ¿Cuántos electrones se dio este cloruro para llegar a 0? De menos 1 a 0, ¿cuántos tiene que haber cedido? 1, perfecto. Pero ¿qué pasa? Es un cloruro que cede para llegar a 0 y tengo 2 cloruros. Entonces, por cada cloruro es un electrón. Tengo 2 porque balanceé la masa, balanceamos la carga, son 2 electrones. Quedó balanceada masa, quedó balanceada carga en mi reacción de oxidación. ¿Se entendió hasta ahí? Más o menos, fácil. Ok, tomar ese silencio como un sí, profe, claro. Sí, profe. Bien, gracias, Mateo. Bien. Tercer punto, lo que vamos a hacer va a ser sumar las hemireacciones e igualar los electrones. O sea, tenemos las hemireacciones y lo que vamos a hacer va a ser sumarlas previamente a igualar los electrones. ¿Cómo hacemos para igualar los electrones? Multiplicamos cada hemireacción por los electrones de la otra. O sea, la primera la vamos a multiplicar por 2 electrones, por los electrones de la otra. La hemireacción de oxidación la vamos a multiplicar por los electrones de la otra, o sea, por 5 y hacemos la suma. Para hacer la suma, obviamente, previo hay que distribuir, entonces 2 por 5, 10, 2 por 8, 16, 2 por 1, 2, 5 por 2, 10. Paso todo lo que sea reactivo, o sea, todo lo que está a la izquierda de las flechas. Flecha. Seguimos con la distributiva. 2 por 1, 2. 2 por 4, 8. 5 por 1, 5. Y 2 por 5, 10. Ahora van a tener el primer control de que vienen bien y que no se están equivocando, que es básicamente la posibilidad de cancelar los electrones. Sí o sí, los electrones deben cancelarse. Si no se cancelan, es que hay algo que está mal multiplicado, que está mal hecho. Sí o sí, los electrones se deben simplificar. Generalmente en esta parte suele quedar un término arriba. Siempre, fijan. O sea que hay que estar súper atentos y una forma de controlar es esto, que los electrones se cancelen. Pasamos ya más prolijo, ionizado, sin los electrones. Eso se conoce como ecuación iónica total. O sea, las especies que intervienen en la redox ionizadas. Paso siguiente, pasamos ya la redox, la original, y vamos a pasar los coeficientes estequiométricos de la ecuación iónica total. Tenemos el anión permanganato y el permanganato tiene un 2, ponemos un 2. Tenemos el cloruro, pero también tenemos los protones que vienen de este cloruro. Por eso es que están. Entonces, ¿qué valor vamos a poner? Tenemos para poner o 16 o 10. ¿Qué valor corresponde poner? El mayor. Siempre. En este caso, porque estos protones vienen de este cloruro. Cuando sea de la misma especie, es el coeficiente de mayor valor. Para el manganeso, 2, 2. Cloros gaseosos tengo 5, 5. La especie que sigue es el agua, ponemos el agua. Ahora, si se fijan ahí, no está balanceada esta redox.
Nos falta esta especie. Las especies que no participan en la redox salen básicamente por hacer un simple análisis los coeficientes estequiométricos. Si se fijan, este potasio y este potasio no participaron de la redox, entonces tengo de este lado 2 potasios y de este lado tengo 1. Bueno, agrego un 2 y la redox debería quedar balanceada. Controlen por las dudas que tengo la misma cantidad de un lado que del otro. Tengo 2 potasios, 2 potasios, 2 manganesos, tengo 2 por 4, 8 oxígenos, 16 hidrógenos, tengo 2 por 8, 16, cloro tengo 16, tengo 2 por 5, 10, 2 por 2, 4, 14 y 2, 16. Lista la red. Siguiendo esta receta, las redox salen. ¿Por qué no salen? Porque se ioniza mal, porque se confunden cuando hacen la suma. Generalmente ahí están los errores. ¿Se entendió? ¿Fácil? Hagamos, sí. Bueno, pensé que había alguna duda. Hagamos entonces el ejercicio 8. Vamos a hacer la parte B. Del ejercicio 8, que creo que es la página 108, 107, por lo menos en mi guía. No sé si en la del resto está igual. El ejercicio 8, si se fijan, entre paréntesis, aclara en qué medio se lleva a cabo la reacción. Cuando diga medio básico, no lo hagan. ¿Por qué? Porque desde hace ya un par de años que no se ve más el método ion-electron en medio básico. ¿Sí? Se toma exclusivamente en medio ácido. Es bastante similar, es un toque más complejo, pero bueno, no vale la pena cuando la mayoría de las redes son en medio ácido explicar en medio básico. Entonces, en este caso sería el E, el F y el H. No deberían de hacerlo porque son en medio básico. Entonces vamos al B. El ejercicio 8 nos dice que balancee las siguientes ecuaciones redox por el método ion-electron y identifique en cada caso agente oxidante y agente reductor. Perfecto. Entonces pasamos la redox, vamos a analizar los estados de oxidación para saber qué especie se oxida y qué especie se reduce. Este es igual al ácido que nombraron recién. El oxígeno siempre con -2. Tiene una carga negativa. ¿Con qué estado de oxidación debería estar este cloro? +5. Perfecto, +5. Es igual al ácido clórico que vimos recién. Esta carga menos estaba neutralizada con un hidrógeno. +5. Este es el anión. Si el ácido es clórico, ¿cómo va a ser el nombre del anión? Si es ICO, el pico, ¿de quién era? El pico del Bien, clorato. clorato, anión clorato, perfecto, porque el pico del pato, acuérdense, el oso bonito y el pico del pato. No entendí por qué es +5. Este menos, porque el ejercicio lo da, porque está ionizado. Y es +5, porque esto es el anión clorato. O si no, lo hacemos de otra forma. -2 por 3, -6. ¿Con qué estado de oxidación debería estar el cloro para que esto me quede con -1? Sí o sí, con +5. Ahí está. El de R5 es como el anión, el ácido clórico, que estaba +5, acá había un hidrógeno. Después este hidrógeno ionizado quedó menos.
Entonces, más 5. Este es fácil, el que sigue, porque el estado de oxidación ya me lo está diciendo. Menos 1, tiene carga menos, entonces menos. El cloro, este cloro es una molécula diatómica, entonces, como vimos recién, estado de oxidación 0. El dióxido de cloro, este es un estado de oxidación exactamente, más 4, que no es un estado de oxidación común del cloro. Los comunes son 1, 3, 5 y 7, pero existen. ¿Cómo lo podemos sacar? Fácil, porque el oxígeno siempre es menos 2, siempre. Entonces, como el oxígeno es menos 2 por 2, menos 4. Sí o sí el cloro debe estar con más 4 para que esto sea molécula y no ion. Entonces, si se fijan, el cloro pasa de más 5 a más 4 y el cloro pasa de menos 1 a 0. Ahora ustedes me pueden decir, sí, profe, pero ¿por qué no este cloro con este cloro y este cloro con este cloro que también se oxidan y se reducen respectivamente? Porque a la hora de ionizarse, este cloro jamás va a perder ese oxígeno para formar esto. Entonces, oxígeno con oxígeno. Por eso es que este cloro se reduce de más 5 a más 4 y estos cloros pasan de menos 1 a 0. Entonces el cloro se reduce y el cloro se oxida. Este cloro, el del clorato, se reduce y el cloruro se oxida. Paso siguiente, en mi reacción no hace falta ionizar. Escribimos, agregamos tantas moléculas de agua como oxígenos necesite. Tengo un cloro de este lado, un cloro de este lado, 3 oxígenos de este lado, 3 oxígenos de este otro. Entonces, agrego tantas moléculas de agua como oxígenos me hagan falta. Una. Ahora sí tengo un cloro, 3 oxígenos, 2 y 1, 3. Apareció el hidrógeno. Tengo 2 hidrógenos de un lado, agrego hidrógenos del otro. ¿Por qué los agrego? Porque el ejercicio me dice que es medio ácido. Por eso es que puedo agregar protones. Todas las redox que vayamos a ver y que vamos a ver son en medio ácido. Por eso podemos agregar esto. Ahora balanceamos masa, ahora balanceamos carga. Pasó de más 5 a más 4. ¿Cuántos electrones aceptó? Uno. Perfecto. Perfecto. Un electrón. Balanceada mi reacción, la reducción. Vamos a la de oxidación. Ya está ionizado el cloruro, pasa a cloro, balanceamos masa. Tengo 1 de este lado, 2 de este lado, agregamos 2. Vamos a balancear carga. Por cada cloro se cedió un electrón. Tengo 2 cloruros, entonces son 2 electrones. En mi reacción de oxidación. Paso siguiente, igualamos los electrones y hacemos la suma de las hemireacciones. La primera la multiplicamos por 2, la segunda la multiplicamos por 1, que acá no lo escribo porque no hace falta poner por 1. Entonces, igualamos electrones y sumamos. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, y los 2 cloruros. Todo esto es lo que está a la izquierda, o sea, todo lo que es reactivo, flechita, vamos a con los productos. 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, cloros 1 y 2 electrones. Nuevamente, el control para saber de que más o menos vengo bien, no me olvidé nada, o por lo menos multiplique relativamente bien, es que los electrones se simplifiquen. Bien. Pasamos la ecuación como la teníamos y vamos a empezar a pasar los coeficientes estequiométricos. Tenemos
Del clorato, 2. Lo pasamos tal cual. De cloros, tengo 2. De cloruros, perdón, tengo 2. Paso los 2. De cloro gaseoso, tengo 1. Del dióxido de cloro, tengo 2. Así tal cual como estaba escrita la redox que me daba el ejercicio. Sin embargo, no está balanceada. Entonces, como es en un medio acuoso, podemos agregarle moléculas de agua. ¿Cuántas? Tantas como el método ion-electron me haya dicho. Podemos agregarlas. Si nos fijamos ahí, la redox no está balanceada todavía. Entonces, agregamos protones. ¿Por qué los puedo agregar? Porque la redox me dice que es en medio ácido. Yo no puedo asumir de que esto sea el ácido clorhídrico. Pero con esto me avala a agregar protones. Y si se fijan ahí, la redox queda balanceada. Tengo 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos. 2 con 2 cloros son 4, y tengo 2 con 2, 4 cloros. 2 por 3, 6 oxígenos. 2 por 2, 4 y 2, 6 oxígenos. Balanceada la redox. ¿Se entendió? ¿Venimos bien? Sí, profe. Agarré el ejercicio 8 tiene varias sin ionizar. Agarré esta que generalmente ionizada es más simple, pero suele darse confusión a la hora de que el cloro se oxida y que el cloro se reduce. Por eso es que la elegí, para que entiendan, porque en realidad esto es parte de la ionización. Igual, nos falta todavía parte del ejercicio, perdón. Dice, identifique en cada caso el agente oxidante y el agente reductor. Entonces dijimos que el cloro se oxida y que el cloro se reduce. Este cloro es el que se reduce. ¿Cuál sería el agente oxidante entonces? Lo vuelvo a definir. El agente oxidante es la molécula de la que proviene la especie que se reduce. Perfecto. El clorato. Y el agente reductor, por lo tanto, es la molécula de la que proviene el elemento que se oxida, que en este caso es el cloruro. Me interesa distinguir bien entre especie que se oxida y especie que se reduce, y agente oxidante y agente reductor. La especie es el elemento, ese es el que se oxida y el que se reduce. El agente oxidante y el agente reductor es la molécula de las que provienen ese elemento. Ahora sí, ya está hecho. Profe, sí. Todos los elementos pueden hacer esto de reducirse y oxidarse al mismo tiempo, o sea, el cloro en este caso, que lo hace en una misma ecuación. Si hay o sea, tu pregunta es si hay otras especies. Sí, otras especies de elementos que puedan hacer lo mismo, o es un caso particular. Sí, el manganeso es una. No, el manganeso es una. Hay. No son tan comunes, pero sí hay. ¿Reciben algún nombre en especial o...? No. Bien. No, especies que pueden oxidarse y reducirse, se llamarían. Por supuesto que tienen que tener más de un estado de oxidación. Si no es imposible. ¿Pueden todas? Sí, todas aquellas que tengan más de un estado de oxidación. Bien. Vamos entonces con un ejercicio más. Vamos con el ejercicio 11. Este tipo de ejercicios en realidad lo puse para que se entienda, o sea, porque ustedes van a decir, muy lindo el método ion-electron, ¿y para qué? ¿Para qué? Para poder después siempre meter algo de estequiometría. ¿Por qué? Cuando veíamos formación de compuestos, las reacciones ácido-base o de neutralización,
¿Qué hacíamos? Escribíamos la reacción, escribíamos bien los reactivos, escribíamos bien los productos, la flechita, y antes de hacer cualquier cálculo, balanceábamos la ecuación. Necesitamos tener balanceada la ecuación. Las redox no son tan simples de balancear, porque no podemos balancear por tanteo, porque además de masa hay movimiento de electrones, o sea, hay carga. Entonces son muy complejas de balancear, al menos por tanteo. Entonces, ¿para qué me sirve esto? El método ion-electron, para poder balancear una ecuación. Y una vez que tengo balanceada, podemos hacer ejercicios de estequiometría comunes y silvestres, como los que veníamos haciendo, con reactivo limitante, reactivo en exceso, pero ¿qué se le puede sumar? Esta complejidad de tener que hacerlo, el balance de la ecuación, por el método ion-electron. Este ejercicio es al estilo el ejercicio 11, que dice, dada la reacción de sulfuro de plata con ácido nítrico, que da como productos nitrato de plata, azufre, monóxido de nitrógeno y agua. Balanceé la reacción por el método ion-electron, indicando en mis reacciones, ecuación iónica y molecular. Y la parte B, que es todo lo que les digo, cuántos gramos de cada producto se formarán si reaccionan 200 gramos de sulfuro de plata con cantidad suficiente de ácido. O sea, es un ejercicio de estequiometría común y silvestre, ni siquiera con reactivo limitante y en exceso, porque me da cuál es el reactivo limitante, el sulfuro de plata, porque me dice que tengo cantidad suficiente de ácido, del ácido nítrico. O sea que claramente el ácido nítrico está en exceso. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser escribir la reacción y escribir bien los reactivos. Este ejercicio me gusta mucho porque además de método ion-electron y estequiometría, tenemos formación de compuestos y nomenclatura. ¿Por qué? Porque no les da las fórmulas de los compuestos. Entonces, es muy linda para evaluar nomenclatura y formación de compuestos. Lo aclaro por las dudas. Bien, dada la reacción de sulfuro de plata, es una sal binaria, la plata tiene un solo estado de oxidación, +1, si es sulfuro, es con el estado de oxidación más chico y negativo, o sea, -2, escribimos los reactivos, esa es la forma que tienen que ir para pensarla y para poder escribir los compuestos. Entonces, el sulfuro de plata y el ácido nítrico, que lo conocemos hasta el hartazgo, nos dan nitrato de plata, azufre, así como dice, no dice azufre octatómico, diatómico, no dice nada, es azufre, monóxido de nitrógeno y agua. Entonces, tenemos reactivos y tenemos productos. Entonces, para poder arrancar el método ion-electron, lo primero que hacemos es analizar los estados de oxidación. La plata, les dije, tiene un solo estado de oxidación, +1, el azufre, como es sulfuro, con el estado de oxidación más chico y negativo, o sea, -2. +1 y -2. El ácido nítrico, lo deberíamos de saber, ya lo usamos siempre. El hidrógeno siempre +1, el oxígeno -2. Entonces, ¿con qué estado de oxidación debería estar el nitrógeno? +5. Perfecto. El nitrato de plata, los escucho así como plata, nitrógeno y oxígeno, los estados de oxidación. Plata +1, el oxígeno -2 y el nitrógeno con +5. Perfecto. Y Pedro, perfecto, así, +1, +5, -2. Perfecto. ¿Ese azufre con qué estado de oxidación? Perfecto, 0. O con moléculas diatómicas o el elemento solo, como no es un ion, no tiene ni un menos, ni un más, ni nada, es 0. Perfecto. Monóxido de nitrógeno, el oxígeno siempre con -2, entonces el nitrógeno +2. Perfecto. El agua es fácil, el hidrógeno siempre +1, el oxígeno -2, y ahí estamos. Ese es el análisis que hay que hacer, debería salir rápido, o sea, no hay que perder tiempo con los estados de oxidación. Entonces, si se fijan, el nitrógeno pasa de +5 a +2, el azufre pasa de -2 a 0. Entonces,
el número de oxidación del nitrógeno disminuye, se reduce. El azufre aumenta su estado de oxidación, se oxida. Una vez que ya sabemos qué especie se oxida y se reduce, escribimos las hemi-reacciones, ionizando las moléculas. Entonces, escribimos el nitrato ionizado, o sea, sin el hidrógeno. Escribimos el producto, el monóxido de nitrógeno no se ioniza. Los óxidos no se ionizan. Este tipo de compuestos no se ionizan, entonces queda así. Balanceamos masa y después balanceamos carga. Balanceamos masa, ¿qué tendríamos que agregar? Agua, perfecto. ¿Cuántas? ¿3 aguas? Acá tengo 3 y acá tengo una. 2. Ahí está. 2. Ahora sí, tengo 3 de un lado, tenía una, agrego tantas aguas como oxígenos necesite. Acá tengo 3, acá tenía una, o sea, 2 moléculas de agua. Paso siguiente, ahora tengo 4 hidrógenos de este lado, agrego protones de este lado. ¿Cuántos? 4. ¿Por qué puedo agregar estos protones? Porque el escarcha no dice medio ácido. En ningún lado, como decía el anterior. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en una redox en medio ácido? Qué bueno esto del Zoom. Pro, 2 horas y media de silencio. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en medio ácido? ¿Qué hay en el medio que me pueda ceder protones? Hidrógeno, profe. ¿Quién pone esos hidrógenos? Hidrógenos hay porque los estoy agregando y se puede. Pero si leen la reacción no dice medio ácido. No es el agua. Parece que me mato, profe. Les doy la pista así facilísima. Está en el nombre. El ácido nítrico, claro. Está el ácido nítrico. Si se fijan, tienen un ácido en esta redox. El ácido nítrico. ¿O no? La reacción no dice que se lleva a cabo un medio ácido. Pero leen los reactivos y tienen una sal binaria y un ácido. Entonces, es esta especie que al ionizarse les libera los protones que les hace falta para poder hacer el balance de masa. ¿Por qué les digo esto? En el ejercicio 8 hay, está bien que yo les dije, este es medio ácido, este es medio básico, estos lo pueden hacer, estos no. Sin embargo, si se fijan, hay, creo que es el G no les dice, el G, bueno, no lo cerré la guía y la regla. Bien, hay uno de los escarchos que no les dice si es medio ácido básico, pero si ustedes leen las especies que reaccionan, se van a fijar y se van a dar cuenta de que hay especies ácidas. Un ácido entonces es una especie capaz de ceder protones. De ahí es que salen. Ahora sí, balance masa, balanceamos carga. ¿Cuántos electrones? Para pasar de más 5 a más 2. Más 5, más 4, más 3, más 2. 3. 3, perfecto. 3 electrones. Lista la reacción de reducción. Vamos entonces a la de oxidación. Ionizamos el azufre, ojo con la carga. Recuerden que cuando ionizamos también hay que tener en cuenta la carga.
escribimos el producto, balanceamos masa, ya está balanceada. Tengo un ácido por un lado o un ácido por el otro lado. Balanceamos carga. 2 electrones. Pasó de -2 a 0. 2 electrones. Es mi reacción de oxidación. Paso siguiente. Igualamos los electrones y sumamos las hemireacciones. Como hacíamos la primera por los electrones de la otra, o sea, por 2, y la otra por los electrones de la primera, o sea, por 3. Y sumamos. 2 por 3, 6 electrones. 2 por 4, 8. 2 por 1, 2. 3 por 1, 3. Todo esto es lo que está a la izquierda de la flecha, o sea, los reactivos. Vamos a los productos. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 3 por 1, 3. 2 por 3, 6. Control para ver de que no me mande un bolazo ni nada, que los electrones se puedan simplificar. Sí o sí deben simplificar. Después, si me olvidé alguno de otro de los términos, me doy cuenta cuando intente balancear la redox. Mientras tanto, que los electrones se simplifiquen. No se preocupen que es muy común olvidarse de algún término allá arriba. Por eso traten en la medida de lo posible de usar hojas grandes, explayarse. Bien. Pasamos, porque me lo pide, la ecuación iónica total, o sea, la ecuación iónica son las especies ionizadas sin los electrones, y pasamos la redox, la primera, la que tenemos que balancear. Entonces, vamos por partes. Sulfuros, azufres, con carga -2, hay 3, ponemos un 3. Ácido nítrico, o sea, de nitratos, tenemos 2. Pero también tenemos 8 protones, que los aporta el ácido nítrico. Entonces, como el ejemplo que vimos antes, ¿qué número vamos a poner? El 8. El 8, el más grande, perfecto. Vamos a poner entonces el número más grande. Del monóxido del azufre son 3, ponemos el 3. Del monóxido son 2, ponemos el 2. 4 aguas. Y ahora, de nuevo, la especie que no interviene en la redox, la podemos balancear básicamente por tanteo. La plata, si se fijan, no participa de la redox. Entonces tenemos, del lado de los reactivos, que ya está balanceada, tenemos 2 por 3, 6 platas. Entonces, 6 platas. Controlen de que tengan lo mismo de un lado que del otro. Son 3 azufres, 8 hidrógenos. 4 por 2, 8. 8 nitrógenos. Tengo 6 y 2 son 8. 3 por 8, 24. Son 18, 19, 20. 24. Balanceada la redox. ¿Se entendió? ¿Fácil? ¿No tan fácil? Bien, profe. Es una receta de cocina, si siguen el paso a paso, no falla. Cuando falla es porque se han confundido en algo, está mal un estado de oxidación, se comieron un término, pero si hacen el paso a paso, no falla. O ionizaron mal, esa es muy común, esa la he visto mucho. Ionizan o mucho o no. Esa es la parte que por ahí todavía me puede llegar a costar entenderlo. Pero además lo entiendo bien. Bueno, hay que repasar. La parte de ionización es por formación compuesta. No queda otra. Bien, sigamos entonces, vamos a la parte B. Ya tenemos balanceada la redox. Entonces ahora es básicamente un ejercicio de estequiometría común y silvestre. Nos da el dato y nos pide cuántos gramos de cada uno de los productos, o sea, de estos 4 productos, se formarán si reaccionan 200 gramos de sulfuro de plata con cantidad suficiente de agua. Sacamos el peso molecular del sulfuro de plata, el azufre pesa 32, la plata creo que pesa 107 por 2 más 32 da eso.
¿Para qué lo sacamos? Porque si se fijan, la redox, o sea, si leemos la redox nos dice que por cada 3 moles de sulfuro de plata que reaccionan, se forman 6 del nitrato, 3 moles de azufre, 2 moles de monóxido, 4 moles de agua. O sea, de leer la reacción, yo sé que cuando reaccionan 3, se forman 6, 3, 2 y 4. El dato me lo está dando en gramos. O sea, puedo hacer dos cosas. O paso los gramos a moles, o, que para mí es más fácil, trabajar todo en gramos. ¿Por qué? Porque los resultados me los está pidiendo en gramos también. Me está diciendo cuántos gramos de cada producto se forman. Entonces, pasamos estos 3 moles a gramos. Si un mol de sulfuro de plata son 248, que lo leo, lo saco del peso molecular, los 3 moles que están reaccionando, ¿cuánto va a ser? Entonces ahora yo ya sé el equivalente en gramos de los 3 moles que leo en la redox. Entonces vamos al primero de los reactivos, el nitrato de plata. Tiene un peso molecular de 170. Nuevamente lo calculan, son 16 por 3, más 14, más 107. Y ahí eso va a ser dato seguro. Entonces, yo sé que cuando reaccionan 3 moles de sulfuro de plata, se generan 3 moles de nitrato de plata. No lo digamos en moles, lo digamos en gramos. Cuando reaccionan 744, se forman 1020 gramos. ¿De dónde salió ese 1020 gramos? El peso molecular del nitrato de plata por 6. Que es hacer la regla de 3. Pasar estos 6 moles a gramos. Entonces yo sé que sí, cuando reaccionan 3 moles se generan 6, cuando reaccionen los 200 gramos, recuerden que tenemos que tener siempre las mismas unidades, se forman 274 con 19. Vayan corroborándome los valores y seguramente algo. Un bolazo me mande. Para el caso del azufre, igual. Cuando reaccionan 3 moles, se generan 3 moles. Cuando reaccionan los 3 moles, o sea, 744 gramos, se generan 3 moles, es 32 por 3, el peso molecular por 3. Cuando reaccionen los 200 gramos, 25,8 gramos de azúcar. ¿Por qué lo pongo en gramos? Porque el ejercicio me pide cuántos gramos se forman. Para el caso del monóxido, tenemos el peso molecular, son 14, 16 y 3. Sí, 16. Entonces, de nuevo, cuando reaccionan 3 moles, se generan 2 moles, o sea, 744 se generan 60 gramos. Cuando reaccionen los 200, 16,3. Para el caso del agua, pesa 18. Cuando reaccionan los 3 moles, se generan 4, cuando lo digamos en gramos. Cuando reaccionan 744, que equivalen a 3 moles, se generan 72 gramos, o sea, 4 moles de agua. Cuando reaccionan los 200, 19,35. ¿Da eso? Nadie dijo no me dio eso, así que asumo que sí. Sí, perfecto. Bien, este ejercicio, estequiometría común y silvestre, a partir de una redox que debemos balancear con el método ion-electrón. ¿Por qué? Porque imposible por tanteo sacar un 3, un 8, un 6, un 3, un 2 y un 4. Imposible. Entonces, ¿para qué me sirve? Para balancear la redox, y después es un ejercicio de estequiometría como los que estuvimos viendo en todas las unidades.
Tienen ya habilitada la unidad en el aula virtual, tienen la guía, tienen un par de páginas y demás, tienen el espacio para ir consultando hasta el título de espontaneidad de una redox, que es hasta el ejercicio de 17, los pueden hacer tranquilamente. O sea, son todas al estilo, nada distinto. Así que, si no hay ninguna duda, algo que quieran preguntar, que no se haya entendido, fácil, no tan fácil. Es una receta de cocina, chicos. Si aplican el paso a paso, sale. Bien, si no hay ninguna duda, entonces nos vemos la semana que viene.